¿Hasta dónde llegarías para descubrir la verdad sobre alguien que amaste en silencio? Y si la respuesta no estuviera en la superficie, sino en el rincón más oscuro de Internet, Terrence jamás fue alguien particularmente social. Reservado, callado, con mirada inquieta, su vida en la universidad transcurría entre bibliotecas, juegos en línea y foros de tecnología. Pero todo cambió el día que Cindy desapareció. Ella era distinta a todos, amable con todos, incluso con los solitarios como él. No eran amigos cercanos, pero se habían cruzado más veces de lo que Terrence podía contar. Compartieron clase de filosofía, algunas charlas entre clases, y una vez un café accidental en la fila del comedor. Cuando se supo que Cindy había desaparecido sin dejar rastro, Terrence no pudo dormir. Literalmente, no era solo angustia, era un presentimiento, un zumbido insistente en el fondo de su mente. Y entonces llegaron las pesadillas. Visiones perturbadoras, oscuras, de una mujer llorando en una habitación blanca sin extremidades, convertida en una muñeca humana. Al principio creyó que eran solo eso, sueños. Pero una mañana encontró un sobre sin remitente en su buzón. Dentro había una fotografía impresa. Era Cindy, sentada en una silla metálica, con mirada vacía, sin brazos ni piernas. La imagen estaba titulada a mano, con tinta roja, Muñeca número 21. El mundo de Terrence se quebró. ¿Era real? ¿Era Cindy? ¿Era un montaje? Acudió a la policía, mostró la foto. No lo tomaron en serio. Dijeron que era un montaje, una broma macabra. Pero él lo sabía. Esa era Cindy, esa era su cara, esos eran sus ojos. Y ese era el mismo cuarto de sus pesadillas. Movido por la desesperación, comenzó a investigar. Indagó foros de desaparecidos, subreddits ocultos. Leyó sobre redes de trata, rituales y tráfico de contenido extremo. Todos los caminos lo llevaban a una palabra que siempre había evitado: Deep Web. Un lugar donde no existe moral, ni censura, ni límites. Un mundo en el que las muñecas no son juguetes, sino víctimas reales. Recordó entonces a alguien, Eric. Un compañero de clase, solitario como él, pero más siniestro. Conocido por su afición a la informática y por sus bromas inapropiadas. En más de una ocasión, Eric mencionó su fascinación por los videos reales y solía presumir de tener acceso a foros privados donde ocurrían cosas que solo los fuertes podían ver. Terrence fingió interés. Lo invitó a su apartamento con la excusa de jugar una partida de rol online. Eric aceptó sin sospechas. Mientras tomaban una bebida, Terrence actuó con frialdad. Disolvió un sedante ligero en el refresco. Minutos después, Eric dormía profundamente. Con manos temblorosas encendió la laptop de Eric. Estaba protegida por claves, pero Terrence no era inexperto. Sabía lo básico, y tras varios intentos, accedió al sistema. Lo que encontró allí lo marcó para siempre. En el escritorio había una carpeta encriptada con nombre inofensivo, recetas de mamá. Tras romper la clave se revelaron decenas de subcarpetas. Todas seguían el mismo patrón: muñeca número 01, muñeca número 02, muñeca número 21. El corazón de Terrence casi se detuvo. Abrió la número 21. Allí estaba el video, el cuarto blanco, la silla metálica, Cindy, sin extremidades, gritando. Una figura con máscara de cerdo caminaba alrededor de ella, hablando en un idioma inentendible, mientras una audiencia invisible escribía comentarios que aparecían en la pantalla. Eran apuestas, votos, burlas, los gritos, el llanto. Los ojos de Cindy pidiendo ayuda, directo a la cámara. Terrence no pudo seguir mirando. Quiso cerrar la laptop, pero algo lo detuvo. En otro video, segundos después, se muestra el mismo cuarto, pero el ángulo de cámara cambia. Esta vez, una toma aérea. Se ve al hombre enmascarado, y al fondo se ve otra figura. Un rostro, Terrence. Él mismo, dormido en su cama. Entró en pánico. ¿Qué estaba viendo? ¿Era una edición? ¿Estaba siendo observado? ¿O lo que soñó durante semanas había sido más que un sueño? Comenzó a revisar carpetas anteriores. Cada muñeca tenía un rostro distinto, una mujer, una historia, una tortura, todas grabadas, todas numeradas, todas convertidas en trofeos de una red secreta que operaba en las profundidades digitales. Y en cada una, un detalle lo golpeaba más fuerte que el anterior. Todas las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas en diferentes partes del país. Ninguna fue encontrada.
Ninguna tenía justicia. El video de Cindy terminaba con un mensaje escrito con sangre en la pared. Ella fue buena, pero no lo suficiente. Terrence cayó de rodillas, vomitando, llorando. Había cruzado una línea de la que ya no podía regresar. Y todavía quedaba una última carpeta, una que no seguía la secuencia, no tenía número, no tenía nombre, solo estaba titulada Próxima. Terrence, paralizado ante la pantalla, observa la carpeta titulada Próxima. Sus dedos tiemblan al colocar el cursor sobre el icono. Su respiración es entrecortada como si presintiera que ese archivo contenía más que imágenes, contenía una sentencia. Haz clic, el video se abre. Aparece una habitación distinta, más grande, oscura sin el blanco aséptico de las demás. En el centro, una camilla de metal, pero no hay nadie atado, aún. En la pantalla una cuenta regresiva comienza desde 001000. Terrence parpadea. El sistema lo ha reconocido. Automáticamente su cámara web se activa. Él puede verse reflejado en una esquina de la pantalla. Está siendo transmitido, en vivo. El chat se inunda de mensajes en un idioma que no comprende. Algunos emojis, risas, apuestas y un mensaje en inglés entre cientos de líneas. Bienvenido, muñeca número 22. Terrence grita. Intenta cerrar el programa. No puede. Intenta apagar la laptop. No responde. La pantalla parpadea. El video cambia a una vista en tiempo real. Es la calle donde vive. Luego la fachada de su edificio. Luego, su puerta. Alguien llama. 3 golpes secos. Congelado por el pánico, Terrence retrocede. Busca algo con que defenderse, un cuchillo, un bate, lo que sea. Pero solo encuentra su celular. Marca al 911. No hay tono, no hay red. La cuenta regresiva sigue. 00617 desesperado. Despierta a Eric a golpes. Pero el chico no reacciona. El sedante fue más fuerte de lo que pensó. Intenta arrastrarlo fuera del apartamento, pero escucha un clic del cerrojo. Alguien está intentando entrar. Terrence corre hacia la ventana. Segundo piso. No tan alto. Salta. Cae mal. Se tuerce un tobillo. Cojeando corre sin dirección. No sabe a dónde ir, solo quiere alejarse. Mientras tanto, en el interior de su apartamento la puerta se abre lentamente. Una figura entra. No se ve el rostro. Solo se distingue la silueta de un hombre alto, con un delantal quirúrgico cubierto de manchas y una máscara de cerdo. La cámara web lo sigue. Gira suavemente hacia la entrada, como si tuviera voluntad propia. Luego se apaga. Terrence se refugia en casa de su tía, en las afueras de la ciudad. No cuenta la historia completa. Solo dice que lo asaltaron. Pero las noches no lo dejan en paz. Sueña con Cindy. Sueña con la máscara. Sueña con sí mismo en una camilla, convertido en muñeca. Días después decide regresar a su departamento para recoger sus cosas. Al entrar encuentra todo limpio. La laptop de Eric desapareció. No hay signos de violencia. Como si nunca hubiera pasado nada, excepto por una cosa. Encima de su cama hay una caja de cartón. No tiene remitente, ni etiquetas. Dentro hay una única foto. Él, dormido, con los ojos abiertos. Y una inscripción a mano escrita en tinta roja. Perfecta piel, buena elección. Terrence abandona la universidad. Corta todo contacto, cambia de ciudad, de nombre. Vive con miedo constante. Cada clic en su computadora lo llena de ansiedad. Nunca más volvió a navegar por sitios extraños. Nunca más quiso saber nada del mundo oculto. Pero cada vez que apaga la luz, siente que lo están observando. Porque en la Deep Web nadie entra por curiosidad sin pagar un precio. Y Terrence ya no es Terrence, ahora es parte del archivo, muñeca número 22. Hay decisiones que parecen inofensivas al principio. Un clic, una curiosidad, una simple noche de aburrimiento frente a la pantalla. Pero en la Deep Web, esas decisiones tienen consecuencias. Esta historia no empieza con un crimen, ni con sangre, ni con un grito. Comienza con silencio. El de una habitación oscura. El de un joven llamado Diego, estudiante universitario, introvertido, tímido y demasiado acostumbrado a la soledad. Como muchos, se topó con un video de YouTube que prometía mostrar los rincones más oscuros de la Deep Web. Una voz distorsionada, imágenes censuradas y un sinfín de advertencias. Pero nada lo detuvo. Al contrario, la advertencia fue la invitación. Diego sabía lo básico. VPN, Tor, precauciones mínimas. No buscaba drogas, ni asesinos a sueldo, ni rituales macabros.
Solo quería explorar. Quería saber si era cierto lo que se decía, si de verdad había un mundo oculto que escapaba a la vista de todos. Durante las primeras horas, todo fue más aburrido que aterrador. Foros vacíos, tiendas falsas, páginas que no cargaban. Incluso encontró una especie de Wikipedia oscura, con artículos ridículos sobre conspiraciones y pseudociencia. Pensó que todo era un mito, una exageración colectiva, hasta que entre los enlaces rotos dio con una página activa que se titulaba Ver sin ser visto. La interfaz era minimalista. Solo había una lista de cámaras, sin nombres, sin ubicaciones, solo números. Algunas estaban fuera de servicio, pero otras transmitían en tiempo real. Una mostraba el interior de una lavandería vacía, otra, el pasillo de una escuela nocturna, una tercera, una oficina con luz tenue, aparentemente desierta. Nada ilegal, nada aterrador, solo cotidiano. Pero eso era lo perturbador, que no debería estar viendo eso. Diego cerró el navegador con un cosquilleo en la nuca, borró el historial, limpió la caché, desinstaló Tor. Pensó que ahí terminaba todo, que era una anécdota más, que lo peor había sido la decepción. Pero la Deep Web no funciona así. Esa misma noche, mientras organizaba sus apuntes para un examen, escuchó el familiar sonido de una llamada. Skype. Lo extraño era que no lo usaba desde hacía meses. Lo había dejado instalado por inercia, pero nunca recibía llamadas, menos aún de extraños. El nombre del contacto era simplemente desconocido. Movido por una mezcla de estupor y nerviosismo, respondió. La imagen tardó unos segundos en cargarse. Luego apareció. Un hombre, sentado frente a una pared blanca, sin decir una palabra, solo sonriendo. No era una sonrisa amable. Era una mueca rígida, forzada, como si estuviera imitando una emoción que no sentía. Diego se quedó paralizado. El sujeto no hablaba, no gesticulaba. Solo lo miraba, directo a los ojos, como si supiera exactamente quién era, como si llevara horas, días, observándolo. Diego intentó cerrar la llamada. No pudo. Skype se congeló. El cursor no respondía. Apagó la computadora. Desconectó el módem. Se quedó en la oscuridad absoluta de su cuarto, con el corazón a 1000 por hora. A la mañana siguiente, formateó el equipo. Vendió el disco duro. Compró una nueva computadora. Cambió de correo, de número, de hábitos. No volvió a entrar jamás a la Deep Web, ni a Skype. Pero algo dentro de él se había roto. No había visto sangre. No había escuchado gritos. Solo un rostro, una mirada, una presencia que no debería haber existido. Y desde entonces, desde aquella noche, Diego ya no fue el mismo. Lo primero que perdió fue la tranquilidad, después, el sueño. Al principio, intentó convencerse de que era una coincidencia, tal vez un error del sistema, un virus o alguien jugando con su IP. Pero por más racional que tratara de sonar en su cabeza, una imagen lo refutaba todo. Esa sonrisa congelada, esos ojos sin parpadear, esa sensación brutal e instintiva de que estaba siendo visto, desde antes. Con el paso de los días empezó a notar detalles que antes ignoraba. La cámara de su laptop, la nueva, recién comprada, tenía una luz que titilaba sola de vez en cuando. Apenas un destello, como si alguien la activara por milisegundos y luego se esfumara. Cambió la configuración, instaló antivirus, tapó la lente con cinta negra, pero seguía sintiendo lo mismo, que había una presencia más allá de los píxeles, que alguien se escondía detrás de ese punto ciego que los ojos no alcanzan a notar, pero que el alma detecta de inmediato. Diego comenzó a obsesionarse, leyó foros sobre cámaras hackeadas, vio testimonios de víctimas, se metió en subreddits de ciberseguridad, de hacktivismo, incluso de ocultismo. Cada historia le sumaba una pieza, pero ninguna ofrecía una solución. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, el silencio de su cuarto fue interrumpido por un sonido que no provenía de su computadora, ni de su celular, sino de su propia televisión, apagada. Fue un clic, como si se hubiera conectado sola por HDMI. En pánico la desenchufó. Verificó que todo estuviera desconectado. No tenía cámaras activas ni micrófonos expuestos. Aún así, en su mente se repetía una idea como un eco. Él sigue ahí. Semanas después, lo que al principio era paranoia se convirtió en evidencia. Diego recibió un correo, sin asunto, sin remitente visible.
Solo un archivo adjunto con nombre .jpeg. No lo abrió. Lo escaneó con todas las herramientas posibles. Nada. Sin malware aparente. Solo una imagen. La curiosidad lo venció. Abrió el archivo. Y lo que vio lo dejó al borde de un colapso. Era una foto de él, dormido, tomada desde un ángulo imposible, desde el techo de su cuarto. La almohada, la frazada, su camiseta arrugada, todo en detalle. Y detrás, apenas perceptible en la oscuridad de la imagen, un rostro borroso, con la misma sonrisa que no podía olvidar. No pudo gritar, no pudo moverse. Solo cerró la laptop, la arrojó al suelo y se quedó sentado en la oscuridad. Horas, tal vez días. Desde entonces, sus clases quedaron en pausa. Su rutina se disolvió. Cambió de casa, de ciudad, de todo. No volvió a conectarse. Tiró todos sus dispositivos electrónicos. Pero el problema no era la tecnología, era él, el hombre que lo vio a través de Skype y que nunca dejó de mirar. Pasaron 3 años. Diego vivía en un pueblo olvidado, sin conexión a internet, sin redes, sin cuentas. Su celular era un modelo viejo con teclas físicas. Su computadora, una portátil sin cámara ni micrófono, servía únicamente para leer archivos PDF y escribir pensamientos aislados que nunca guardaba. No había hablado de lo que ocurrió, ni a sus padres, ni a un terapeuta, ni siquiera a sí mismo. Enterró el recuerdo como si fuera un cadáver, porque había entendido algo. Las puertas digitales no se cierran con clics. Lo que se abre en la Deep Web se arrastra contigo, pero el olvido es una ilusión cómoda. Y el horror, paciente. Una tarde, en el pequeño cibercafé del pueblo, el único lugar donde Diego imprimía trabajos universitarios, la señora encargada lo saludó con amabilidad. «Tu contacto te dejó esto». «¿Contacto?» «Sí, un hombre delgado, de traje. Dijo que era tuyo». Le entregó una caja, negra, sin remitente, sin marcas. Dentro, una laptop, antigua, polvorienta, con una nota. «¿Extrañas verme?» Diego no la tocó. Salió corriendo. Esa noche volvió a casa y bloqueó con muebles todas las ventanas. Selló la chimenea. Cortó la electricidad. Durmió con un cuchillo bajo la almohada. Al día siguiente, la caja estaba en su cocina. La tapa abierta, la laptop encendida, Skype ejecutándose automáticamente, la cámara activa y una llamada en espera. Unknown está llamando. Diego se quedó paralizado, pero algo era distinto. Esta vez no estaba solo. En el reflejo de la pantalla detrás de él había alguien más, la misma sonrisa, el mismo rostro. Pero no estaba al otro lado del mundo. Estaba en su casa. El cuchillo nunca fue utilizado, porque cuando Diego giró, la pantalla se apagó por sí sola, y se hizo el silencio. Desde entonces, nadie volvió a ver a Diego. Solo quedó la laptop, abierta, repitiendo en bucle una imagen congelada. Un chico mirando a la pantalla, con los ojos muy abiertos, como si viera algo que ningún ser humano debería ver, y en la esquina inferior del video, un mensaje parpadeando: «Gracias por aceptar la videollamada». Algunas personas navegan la Deep Web por simple curiosidad, otros por necesidad, pero hay un grupo más reducido, los que ya lo han visto todo y buscan algo que los haga sentir otra vez. Así era Marcial, un hacker veterano, cincuentón, solitario, con más tiempo frente a pantallas que en contacto humano. Su fama en los foros oscuros lo precedía. Rompía cifrados imposibles, detectaba backdoors en servidores impenetrables y coleccionaba accesos como trofeos. Pero desde hacía un tiempo nada le emocionaba. Todo lo que encontraba en la Deep Web le sabía a refrito. Hasta que una noche, revisando un viejo canal IRC enterrado entre scripts obsoletos, encontró algo distinto. Una cadena de caracteres, incompleta, fragmentada, pero con una firma familiar. HKM-303. Era una leyenda urbana entre hackers, una ruta cifrada que algunos aseguraban conducía a un sistema autónomo imposible de rastrear, que solo se activaba cada ciertos años. Marcial sabía que no era una URL común. Era una invitación, o una trampa. Pasó 2 días descifrando los fragmentos. Al ensamblarlos, dio con una IP anónima y un puerto irregular. Usó 3 capas de VPN, proxy inverso, 2 firewalls caseros y un entorno virtual aislado para entrar.
Lo último que te enseñan como hacker es que no se entra nunca a ciegas, pero la curiosidad ya lo había dominado. Cuando accedió, no encontró una web, sino un entorno en 3D, primitivo, como de videojuego de los años 90. Un lobby digital con estructuras de feria, carpas, luces, ruido de animales y una risa enlatada que sonaba cada pocos segundos, como si algo en el código se burlara de él. En la parte superior de la pantalla, un cartel en colores chillones decía: «Bienvenido a la casa de los monos. No eres VIP, pero puedes mirar, por ahora». El corazón de Marcial latía fuerte. Algo en ese entorno no cuadraba. Cada carpa tenía un nombre: Sala del Dolor, Carcajadas del Fin, Juguetes Humanos, Teatro Twilight. Y bajo cada una, un contador de espectadores, en tiempo real. Sin pensarlo dos veces, hizo clic en la del Teatro Twilight. La pantalla parpadeó y se cargó una transmisión en vivo. Una tarima iluminada, cortinas rojas de fondo, público virtual, ícono sin rostro, llenaba los asientos. En el centro, un hombre con frac blanco, guantes y una máscara de porcelana con mejillas rosadas apareció. Hans Twilight, decía un subtítulo automático. TNMA, queridos invitados, esta noche tendremos algo especial. Nuestros nuevos juguetes han sido seleccionados con amor y perversión. Detrás del anfitrión, dos figuras estaban encadenadas. Una mujer vendada y un hombre con una máscara de elefante, completamente desnudo, temblando. Marcial pensó que era teatro, actores, FX baratos, pero entonces el chat explotó. Los iconos comenzaban a votar. La interfaz mostraba opciones: electroshock continuo, corte con sierra eléctrica, desollamiento progresivo. Los emojis celebraban, algunos escribían Elephant First con entusiasmo. Otros mandaban criptomonedas como si fueran fichas de casino. Hans Twilight giró hacia cámara y con una voz sintetizada pronunció: «El público ha decidido». La escena que siguió no era actuada. El hombre enmascarado gritó, la sierra sonó, la sangre salpicó la lente, y el público, los íconos, celebraban, como si fuera una función de circo. Marcial intentó cerrar la ventana. Nada. Ctrl Alt Super. Nada. Apagado forzado. Tampoco. La máquina estaba poseída. En la esquina inferior apareció una línea de código nueva. Un mensaje en binario. Al traducirlo, se quedó sin aire. «Sé que no estás en Turquía». Era el país que él había fingido como ubicación con su proxy. El servidor lo había detectado. Estaban en su sistema. Alguien, o algo, lo estaba mirando. Entonces, otro mensaje. «La casa de los monos no permite espías, solo artistas o carne». El rostro de Hans Twilight se acercó digitalmente a la cámara. Su máscara ahora tenía una grieta en el ojo derecho. La grieta no estaba antes. La grieta en la máscara, el mensaje directo. La precisión con la que habían burlado todas sus capas de protección. En 25 años como hacker jamás había sido expuesto de esa forma. Y lo sabía, no se trataba solo de un software espía. Esto era un sistema diseñado para atrapar mentes, no solo máquinas. Intentó desenchufar la computadora. Nada. El sistema operativo seguía corriendo en su entorno virtual. El ventilador chillaba. Las luces parpadeaban como si el mismo hardware luchara por sobrevivir. Cuando logró cerrar el acceso físico, un último mensaje apareció, impreso con una tipografía que no recordaba haber instalado. «Si desconectas, vendremos por ti, pero gracias por jugar». Marcial no era un cobarde. Había enfrentado a redes de ransomware rusas, atacado bases de datos corporativas y desarmado rootkits de gobiernos. Pero eso era algo más. Esto jugaba con él. Y ese era el verdadero terror, no saber con quién estás hablando. Pasaron 3 días. Marcial desmontó su computadora por completo. Disco duro destruido, tarjeta madre quemada. Reemplazó incluso el cableado eléctrico de su departamento. No había conexión alguna a la red. Ni Wi-Fi, ni router, ni siquiera un enchufe con toma de tierra. Había regresado al mundo analógico, pero su mente no lo había hecho. Tenía pesadillas, con la máscara, con la risa enlatada, con Hans Twilight hablándole al oído. Y algo peor, había empezado a escuchar sonidos, aunque no hubiera computadora. Un zumbido, como un ventilador girando en alguna parte, como una risa distorsionada repitiéndose cada noche a las 3:33 de la mañana. Al cuarto día, Marcial decidió revisar su sótano, un lugar donde nunca había instalado nada.
donde solo almacenaba cajas, herramientas viejas y polvo. Cuando bajó, encontró algo fuera de lugar. Un sobre sin remitente, negro, sin texto. Dentro, una sola hoja. Gracias por asistir como espectador. Si deseas participar como artista, vuelve a encender el sistema. Y abajo, un símbolo, interrogación. Un rostro dividido en dos, mitad payaso sonriente, mitad simio con mandíbula ensangrentada. Marcial sintió un espasmo en el estómago, como si el universo digital que había visitado hubiera dado un paso hacia lo físico. Ya no era paranoia, era algo real. Esa noche, mientras comía en silencio, su televisor, desconectado del cable, se encendió por sí solo. Una imagen estática, ruido blanco, y de fondo, un susurro metálico que apenas logró identificar. Turquía era una buena elección, pero ya sabemos dónde duermes. La pantalla parpadeó, y apareció la imagen de su rostro, sentado, exactamente en ese momento. Marcial se levantó de golpe, pero ya era tarde. Todo estaba conectado de nuevo, sin Wi-Fi, sin cables, sin dispositivos visibles. La casa de los monos lo había traído a su mundo, y ahora ese mundo estaba aquí. Ya no importaba si rompía más computadoras, ya no importaba si escapaba al bosque o si vivía sin tecnología. El circo había cruzado el umbral. Desde entonces, Marcial no volvió a encender nada, ni teléfonos, ni luces automáticas, ni siquiera un reloj digital. Solo escribe a mano, solo habla en papel, y cada noche, al cerrar los ojos, escucha la misma risa mecánica, la misma que oyó al entrar en aquella página, la misma que lo acompaña incluso cuando todo está en silencio. Marcial decidió huir. Compró un boleto en efectivo, sin rastros digitales, rumbo a un pueblo alejado, donde la señal apenas existía y los nombres se decían en voz baja. Cambió su aspecto, su nombre, sus hábitos. Comenzó una vida austera, rodeado de papel, velas, herramientas manuales. Vivía como un ermitaño moderno, huyendo de una sombra que, en teoría, no podía alcanzarlo. Pero la sombra no vivía en la red. Vivía en su memoria, en la textura de cada código que había leído, en el rostro de Hans Twilight que aparecía cada vez que parpadeaba, en el zumbido que escuchaba incluso en medio del bosque. Una tarde, al abrir el buzón de su nueva cabaña, uno que jamás había usado ni informado, encontró un paquete pequeño, una caja negra, sin remitente, sin marcas. Cuando la abrió, solo había una máscara de porcelana y una nota, .uma, bienvenido oficialmente Marcial. El show comienza en 1 hora. Hoy tú eres el protagonista. Afuera el cielo empezó a oscurecer. No era noche, era algo más. Un murmullo crecía entre los árboles. Luces de colores, como de feria antigua, se encendieron en la lejanía. Y una música distorsionada, de carrusel roto, comenzó a sonar entre los pinos. Marcial supo que no había escape, no había botón para cerrar la ventana. No había firewall que bloqueara lo intangible. Había abierto una puerta que jamás debió tocar. Y ahora era parte del elenco de la Casa de los Monos. El espectáculo no era digital. Nunca lo fue. El circo vivía en quienes lo veían, y una vez que entras, el único acto final es el tuyo. Todo comenzó con una ruptura. Una de esas que no solo rompen el corazón, sino también el orgullo. Marcos tenía 21 años, estudiante de ingeniería informática, introvertido, tímido y completamente obsesionado con su entonces novia, Katy. Ella era alegre, espontánea, el tipo de persona que parecía iluminar cualquier habitación. Lo opuesto a Marcos. Cuando Katy decidió terminar la relación, lo hizo con firmeza y sin drama. Le dijo que necesitaba espacio, que no se sentía amada, que la relación había muerto. Para ella, fue un cierre. Para Marcos, fue una humillación. Al principio solo lloraba, no dormía, no comía. Se la pasaba revisando sus redes sociales, releyendo conversaciones antiguas, viendo fotos. El dolor, sin embargo, no se quedó quieto. Se transformó en rabia. Y esa rabia lo llevó a un rincón del internet donde la oscuridad no solo se tolera, se aplaude. Una noche, navegando entre foros y chats cifrados, llegó a un sitio escondido en la Deep Web llamado The Naughty List. El acceso no era simple. Necesitaba una invitación codificada, una VPN rusa y un navegador especial. Aún así, lo logró.
En pantalla apareció una interfaz simple, con fondo negro y texto en rojo que decía: «Bienvenido a la lista de los traviesos. Aquí no hay perdón para quienes te rompieron». El sitio permitía subir datos de personas que, según los usuarios, se habían portado mal. Fotos íntimas, direcciones, rutinas diarias. Los castigos variaban, desde scratches digitales hasta cosas mucho más siniestras. Marcos leyó decenas de historias: exnovias acosadas, profesores humillados, jefes golpeados. Todos los castigos se celebraban con emojis de regalos, como si fueran premios navideños. La comunidad era activa, oscura, vengativa. Cada usuario tenía un alias relacionado con la Navidad. El moderador se hacía llamar Santa 001 y su mensaje principal era claro: si te rompieron, nosotros los rompemos por ti. Esa frase le taladró la mente. Marcos dudó. Sabía que subir contenido íntimo era ilegal, que exponer los datos de Katie era una línea que jamás debió cruzarse. Pero su ego herido era más fuerte que su conciencia. Esa madrugada, sin pensarlo demasiado, subió fotos privadas que Katie le había enviado durante la relación. Las acompañó con su dirección, su rutina diaria y una nota que decía: «Katie fue muy mala este año». En menos de una hora la publicación tenía decenas de comentarios. Algunos hablaban de venganza, otros decían que el saco ya estaba listo. Uno, particularmente perturbador, comentó: «Tengo el trineo preparado». Marcos sintió un escalofrío, pero se convenció a sí mismo de que era solo humor negro, memes de internet, nada real. Al día siguiente intentó olvidar lo que había hecho. Cerró el navegador, borró la carpeta con las fotos y volvió a su rutina. Pero 2 días después, las redes explotaron con la noticia: Katie había desaparecido. Las cámaras del metro la mostraban entrando sola en una estación. Nunca más salió. No se la vio pidiendo ayuda ni huyendo, simplemente desapareció. La policía comenzó a interrogar a su círculo cercano. Marcos fue citado. Nervioso, sudando frío, mintió. Dijo que no hablaban desde la ruptura. Los agentes lo escucharon, lo observaron, pero no encontraron nada que lo conectara directamente con la desaparición. No había pruebas tangibles. Nadie sabía de The Naughty List. Nadie podía rastrear su ingreso al sitio sin las claves adecuadas. Pero el remordimiento empezó a devorarlo. No podía dormir. Soñaba con un saco de regalos, con risas distorsionadas, con trineos que dejaban rastros de sangre en la nieve. Cada vez que abría su computadora sentía que alguien lo miraba desde el otro lado de la pantalla. Intentó entrar de nuevo al sitio, pero la página ya no cargaba. Error 404. Como si jamás hubiera existido. Una semana después, el horror llegó a su punto máximo. Katie fue hallada en una fábrica abandonada, dentro de un saco navideño gigante, con una cinta roja atada al cuello. Estaba deshidratada, sin signos de tortura prolongada, pero había muerto. En su cuenca ocular izquierda, una nota escrita a mano decía: «Katie, deberías haberte portado bien». Marcos colapsó. Después del hallazgo del cuerpo, los medios locales estallaron en indignación. Las redes sociales se inundaron de mensajes pidiendo justicia para Katie. Nadie entendía cómo alguien tan joven, con una vida entera por delante, había terminado así. Pero mientras la sociedad lloraba su muerte, Marcos se sumía en un infierno interno. No había cometido el asesinato con sus manos, pero había abierto la puerta. Cada segundo, cada imagen mental de Katie metida en ese saco como si fuera basura navideña, lo consumía. Su rostro era lo único que veía cuando cerraba los ojos. Ya no comía, ya no hablaba. Solo existía dentro de su culpa. Intentó borrar todo: las carpetas, los registros, incluso su computadora entera. Pero el miedo no desaparecía. Una madrugada, borracho y desesperado, entró en un foro común, no en la Deep Web, y comenzó a escribir un mensaje anónimo. «Fui parte de la muerte de alguien, no la toqué, no la busqué. Pero usé un sitio para vengarme y ahora está muerta. ¿Eso me hace asesino?». La publicación fue eliminada a los pocos minutos, pero alguien la vio. 2 días después recibió un sobre, sin remitente. Dentro había una sola hoja impresa con una imagen perturbadora. Una sala llena de sacos navideños, todos cerrados con cinta roja. Algunos estaban abiertos y mostraban partes humanas. En el pie de foto, una sola frase: «Gracias por tu aporte, Elfo 027». Ese era el alias que había usado para registrarse en The Naughty List. Marcos entró en pánico.
Intentó rastrear el origen del sobre. Nada. Las cámaras de vigilancia de su edificio habían sido saboteadas esa noche. Las huellas fueron borradas. Nadie lo había visto dejar el sobre. Estaba claro, alguien lo estaba observando. Y no era la policía. Fue entonces cuando comprendió que The Naughty List no era solo un foro de venganza digital. Era un canal directo hacia una red organizada, probablemente con nexos en el tráfico humano, en la tortura por encargo y en asesinatos personalizados. Y él les había dado un nombre, una dirección, una víctima. Intentó confesarse con la policía, pero sin pruebas concretas ni rastros del sitio, que parecía haber desaparecido del mapa digital. Lo único que logró fue que lo miraran con escepticismo. No podemos arrestar a alguien por sentirse culpable, le dijeron, a menos que confiese un crimen real. Nadie podía probar su participación, nadie, excepto él mismo, y los que estaban detrás de la lista. Una semana después, apareció otro sobre. Esta vez había una tarjeta navideña, sonaba al abrirla. Era una risa distorsionada, como la de un Santa Claus drogado, y una nota manuscrita. Este año tú también te portaste mal. Prepárate para tu regalo. Marcos desapareció esa misma noche. Su habitación estaba intacta, excepto por la computadora, que fue encontrada abierta, con una sola ventana activa. El foro de The Naughty List, de alguna forma reactivado, con una nueva entrada en su página principal. Nuevo travieso cargado alias. Elfo 027 crimen, traición emocional. Estado, en camino al taller de juguetes. Desde entonces, nadie volvió a saber de él. Su desaparición no fue reportada por la familia, que vivía en otra ciudad y no lo visitaba. Solo un compañero de universidad lo mencionó un mes después. La policía, sin cuerpo, sin testigos y sin pruebas, no abrió ninguna carpeta de investigación formal. Pero entre los usuarios más oscuros de la Deep Web, la leyenda continúa. Dicen que The Naughty List sigue activa, aunque su acceso cambia cada mes. Que si te portas mal, o si alguien cree que lo hiciste, puedes terminar en un saco de juguetes con una nota en el ojo y una muerte diseñada especialmente para ti. Dicen que Marcos está en algún lugar, tal vez encerrado, tal vez usado como advertencia, o tal vez ya es parte del equipo, porque en la Deep Web no hay redención, solo cadenas que atan a tus peores decisiones y un consejo que ya es demasiado tarde para él. Nunca uses el anonimato para vengarte. Puede que termines siendo tú el castigado. Todo comenzó una noche cualquiera. No había nada especial en ese sábado. Estábamos en casa de Kevin, un compañero de clases. Su familia se había ido a pasar el fin de semana fuera, así que teníamos la casa para nosotros. Pizza, refrescos, videojuegos. Lo típico. Pero a Kevin se le ocurrió algo diferente. ¿Quieren ver algo real?, dijo, con esa sonrisa que mezcla curiosidad y desafío. Abrió su computadora portátil, se conectó a una VPN, lanzó Tor y comenzó a escribir palabras que no entendíamos del todo. Era la primera vez que yo escuchaba hablar con tanta soltura sobre la Deep Web. Pensé que solo existía en mitos o películas de miedo, pero no. Kevin parecía saber lo que hacía. Navegamos por algunas páginas sin sentido, foros rotos, tiendas ilegales, cosas extrañas. Nada parecía demasiado real hasta que apareció una ventana emergente. No tenía título ni descripción, solo un fondo negro y un botón rojo que decía ver ahora. Kevin dudó. Nosotros también. Pero la presión grupal hizo lo suyo. Un clic, pantalla negra, cargando. Entonces apareció. Un escenario improvisado, oscuro, húmedo, con paredes manchadas. Frente a la cámara, un hombre enmascarado. Su rostro estaba cubierto con una careta blanca sin rasgos. Llevaba un sombrero de copa, una capa negra y guantes de cuero. Detrás de él, dos mujeres encadenadas a la pared. Una de ellas, robusta, estaba llorando. La otra, joven, atractiva, parecía en shock. El hombre habló con una voz distorsionada. Bienvenidos al espectáculo de Hawkins. Nadie dijo nada. En la sala, el silencio era espeso. No sabíamos si se trataba de una actuación o si era real. Pero cuando Hawkins tomó unas tijeras de jardinería y empezó a cortar lentamente la ropa de la mujer más grande, todo cambió. No podíamos apartar la mirada. Era como estar hipnotizados por el horror. Hawkins hablaba todo el tiempo, humillando a las mujeres, riéndose con un tono que no parecía humano. La audiencia decide quién vive y quién muere,
dijo, señalando una pequeña pantalla con comentarios en tiempo real. Entonces usó las tijeras. Luego una motosierra. No puedo describir lo que vimos. Kevin vomitó en una esquina. Yo solo lloraba, paralizado. Cuando todo parecía terminar, Hawkins se acercó a la cámara, la miró directamente y pronunció lo que nos congeló la sangre. Kevin M., de calle Grayson 14. ¿Te está gustando el show? Kevin gritó. Cerró la laptop de golpe. ¿Cómo sabe mi dirección? Nunca habíamos visto a alguien temblar como él. Nos juró que nunca había dado su nombre real en ningún sitio. Que todo lo había hecho bien, con seguridad. Pero alguien lo había encontrado. Después de esa noche, nos alejamos de Kevin. Nadie quería seguirle el rastro. Se volvió paranoico. Decía que lo seguían, que escuchaba ruidos en su patio, que su celular se reiniciaba solo. Su rostro se volvió cada vez más pálido, ojeroso, perdido. Hasta que una tarde nos enteramos de la noticia. Kevin y sus padres fueron encontrados muertos en su casa. Ejecutados. La policía no daba detalles. Solo decían que Kevin no estaba entre los cadáveres. Su cuerpo no aparecía. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. No dormí por semanas. Cada sonido en mi casa me sobresaltaba. Y entonces, una noche, en el silencio de la madrugada, descubrí algo que me cambió para siempre. Bajé al sótano por una falla eléctrica. Llevaba una linterna en la mano. Al acercarme al medidor, noté una rendija en la pared que nunca había visto antes. Una placa de madera clavada, pero floja. Al quitarla encontré un pasaje angosto. Avancé con miedo tragando saliva. Y ahí estaba, un cuarto oculto, oscuro, mal ventilado, con una silla metálica en el centro, esposas oxidadas, salpicaduras marrones en las paredes. En una mesa, una laptop vieja. Junto a ella, una cámara, y lo peor, una máscara blanca, un sombrero de copa, una capa negra, el disfraz de Hawkins. Me arrodillé. Sentía que iba a vomitar. Revisé la laptop. Encendida, sin clave. Archivos sin nombre. Videos, imágenes, carpetas con fechas. Una con el nombre Kevin. Otras con nombres que no conocía. Corrí. Grité. Llamé a la policía. Mi mundo se derrumbó esa noche. Mi padre fue arrestado en la madrugada. Desde la ventana de mi habitación, vi cómo se llevaban a mi padre esposado, con la cabeza gacha y el rostro inexpresivo. No opuso resistencia. No gritó. No preguntó por qué. Caminó como si lo supiera todo desde el principio, como si finalmente se liberara de un peso que cargaba en secreto. Mi madre estaba en shock. Se desmayó cuando vio la máscara. Yo no sabía qué sentir. Era como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. En la comisaría los agentes solo decían una frase que se repetía una y otra vez. El caso está en manos de cibercrimen. Pasaron los días. La noticia no tardó en filtrarse. Aunque no revelaron su identidad en los medios, en la escuela todos lo sabían. Ya no era solo el chico que vio un video enfermo con Kevin. Ahora era el hijo de Hawkins. Me convertí en el centro de miradas, de susurros, de burlas crueles disfrazadas de preocupación. Algunos me preguntaban si yo lo sabía. Otros si yo había participado. Yo solo quería desaparecer. A veces cerraba los ojos y me preguntaba si todo había sido un mal sueño. Si esa noche en casa de Kevin no había pasado. Pero lo que había en ese sótano era real. Sangre seca, esposas, una transmisión encendida sin que nadie lo supiera. Una noche me atreví a volver, solo, al sótano. Quería entender. Necesitaba saber si mi padre había dejado algún mensaje, algo que explicara lo que había hecho. En la laptop encontré una carpeta oculta, bloqueada con contraseña, pero también un archivo de texto, sin título. Lo abrí. Eran instrucciones, claves, una lista de códigos para ingresar a foros dentro de la Deep Web. Algunos estaban tachados, otros tenían anotaciones, verificado, descartado, demasiado público, útil para captar curiosos. Entre todo eso, había una frase escrita a mano en la parte inferior del papel, pegada con cinta sobre la pantalla. El miedo se hereda, la oscuridad también. Esa noche no dormí. Comencé a investigar por mi cuenta. No podía creer que mi padre, ese hombre tranquilo que cocinaba los domingos y se dormía viendo noticias, fuera el responsable de esas transmisiones. Necesitaba una explicación más grande, algo que justificara esa transformación. Fue entonces cuando lo descubrí.
En el año 1995, en otro estado, una mujer desapareció sin dejar rastro. Su nombre era Rebecca Hawkins. Trabajaba como asistente social. Había reportado por lo menos 3 casos de abuso infantil dentro de su comunidad. Luego, silencio. Desapareció sin dejar huellas. Lo único que se encontró fue una carta escrita con tinta roja, con una frase perturbadora. Me hiciste ver el dolor, ahora yo te mostraré el arte. Ese fue el primer registro conocido con el nombre Hawkins. No pude evitar pensar que mi padre había conocido a esa mujer. Tal vez fue su víctima, tal vez su testigo, o algo más. El nombre no era suyo, lo tomó de ella, como si esa desaparición hubiese marcado el nacimiento de su versión más oscura. Los investigadores me llamaban constantemente. Querían saber si yo recordaba algo extraño, si mi padre había tenido alguna actitud inusual. Yo no sabía qué responder. En realidad, todo lo que hacía parecía tan común. Un hombre de rutinas, de silencios. Pero eso era lo más aterrador. El monstruo estaba disfrazado de normalidad. Pasaron los meses, la casa fue asegurada y el jardín excavado. Lo que encontraron ahí no se puede contar en voz alta sin que tiemble la garganta. Cuerpos, partes, ropa enterrada. Uno de los cadáveres, envuelto en plástico, tenía el rostro de Kevin. El resto eran mujeres. Algunas coinciden con reportes de desaparecidas de hace más de una década. Yo dejé la escuela, cambié de ciudad, viví con mis tíos por un tiempo, pero el sótano sigue en mi cabeza. Y la máscara, y esa cámara que parecía siempre encendida, como si aún estuviera transmitiendo en secreto. Lo peor fue cuando una madrugada, mientras revisaba mi correo, recibí un mensaje. Sin remitente. Sin asunto. Solo una imagen adjunta. La abrí. Era una foto de mí, dormido. Tomada desde el umbral de mi puerta. Me congelé al ver la foto. Mi primer pensamiento fue que alguien se había metido en la casa. Corrí a revisar todas las cerraduras, revisé cada habitación, cada rincón. Todo parecía en orden. Pero yo sabía que esa imagen era real. Era mi habitación, mi postura, mi pijama. Y lo más perturbador, esa sombra apenas visible en el marco de la puerta. Alguien había estado allí, viéndome. Llamé a la policía. Cuando llegaron ya no había rastro de intrusos. Revisaron la casa, las cámaras de seguridad de los vecinos, pero no encontraron nada útil. El correo se había autodestruido. Me dijeron que probablemente era un imitador, alguien enfermo intentando aprovecharse del caso de mi padre. Pero yo sabía que no era un imitador. El lenguaje, la precisión, la estética. Era la misma firma digital que Hawkins usaba en los metadatos de sus videos. Fue entonces cuando me di cuenta de una verdad que me destrozó. Hawkins no era solo mi padre. Hawkins era una idea, una entidad digital que sobrevivía más allá del individuo. Un legado de oscuridad que se transmitía, como un parásito, a través del miedo, de la curiosidad, de la obsesión. Él pudo haber sido el primero, pero no era el último. Pasaron semanas sin incidentes. Me obligué a seguir adelante. Cambié de número, borré todas mis redes sociales, vivía como un fantasma. Hasta que una noche, mientras revisaba una caja vieja que había traído sin revisar de la casa anterior, encontré algo extraño entre los libros. Una memoria USB sin etiqueta. Dudé, pero mi curiosidad, esa que inició todo, fue más fuerte. La conecté. Solo había un archivo de video. Lo abrí. Pantalla negra. Luego, una habitación. Una cámara enfocando una pared vacía. Hasta que lentamente una figura entró en cuadro. Un hombre, con sombrero de copa, con capa negra y con mi rostro. No estaba actuando. No era editado, era yo. Yo, vestido como Hawkins, caminando hacia la cámara con la misma postura, la misma máscara en la mano. Me derrumbé. No entendía nada. Busqué la fecha del archivo. Había sido creado un día antes de la muerte de Kevin. La policía no me creyó. Dijeron que era un montaje, que probablemente era una forma de chantaje, pero yo sabía la verdad. De alguna manera, algo se había filtrado en mí, como si la presencia de Hawkins no se limitara a mi padre. Como si esa entidad, esa máscara, necesitara un nuevo huésped. Y yo había vivido con ella. Compartido su sangre, su apellido. Desde entonces, cada vez que me miro al espejo, tengo miedo.
miedo de no reconocerme, miedo de ver esa máscara, aunque no esté allí. Y más que nada, miedo de que, una noche, yo sea quien abra la cámara en un sótano nuevo y salude a una nueva audiencia. Porque en la Deep Web, el espectáculo nunca termina, solo cambia de anfitrión. Desde niño, su mundo no era el fútbol, ni los videojuegos, ni las caricaturas. Era el código, las terminales, los firewalls. A los 9 años, mientras otros aprendían a multiplicar, él ya había descifrado cómo colarse en la red de su escuela y cambiar sus calificaciones. No por trampa, sino por puro reto. Su nombre era Joel, pero en los foros de programación lo conocían como Strangeloop-7. Nadie sabía que tenía apenas 17. Su habitación era una cueva de cables, pantallas y latas de bebida energética. Dormía poco, hablaba menos, y vivía más conectado a la red que a la realidad. Había algo adictivo en esa sensación de poder, el saber que, con las teclas correctas, podía ver, entrar o romper casi cualquier sistema. Pero no se metía en problemas, o al menos, no hasta ese día. Una madrugada de insomnio, navegando en un foro de conspiraciones sobre redes secretas y satélites espías, encontró un hilo con muy pocos comentarios. El título era simple: Palacio de Satán, ¿alguien más ha entrado? Dentro, un solo mensaje destacaba: si ves este enlace, no entres. No hay vuelta atrás. Y debajo, una URL compuesta por símbolos extraños y una cadena cifrada en hexadecimal. Era justo el tipo de cosa que Joel no podía ignorar. Lo copió, lo descifró, lo ejecutó. La pantalla quedó en blanco. Solo una línea en rojo apareció: bienvenido, 2 puertas, una sola salida. Y justo debajo, 2 iconos brillaban en la oscuridad digital: Farm 1 y Farm 2. Movido por una mezcla de escepticismo y adrenalina, Joel hizo clic en Farm 1. En ese instante, su ventilador comenzó a zumbar más fuerte, como si su computadora supiera que lo que estaba por venir no era normal. La pantalla cambió bruscamente. Un fondo negro, una habitación iluminada con una sola lámpara, y al centro, una figura humana. Era una mujer, vendada, atada de pies y manos, respirando con dificultad, y frente a ella un hombre, vestido completamente de negro con una máscara roja que cubría todo su rostro y un símbolo en el pecho. Un círculo con una cruz invertida envuelta por un triángulo de sangre. La transmisión tenía calidad impecable, como si fuera producida por un estudio profesional. Entonces, el hombre habló: bienvenido al Palacio de Satán. La sala de chat, situada al lado del video, se encendió como un enjambre. Decenas de usuarios con nombres crípticos reaccionaban con euforia, escribiendo cosas como: al fin, otro show. Hoy es viernes, toca sesión doble. Gloria al Rey Oscuro. Joel sintió un escalofrío. No era un simple foro de roleplay. Esto era real. Y lo que vio después lo dejó petrificado. El hombre sacó un objeto metálico y comenzó. La mujer gritaba con cada golpe, y cada vez que lo hacía, el chat se llenaba de emojis extraños y símbolos infernales, como si el dolor fuera la moneda de entretenimiento. Joel no podía moverse. Quería cerrar la ventana. Quería apagar la PC, pero algo lo obligaba a mirar, como si la maldad tuviera una fuerza propia. Cuando logró reaccionar, escribió en el chat: ¿qué demonios es esto? Esto es un crimen, lo voy a reportar. Y entonces, el video se detuvo. El chat se congeló. Una nueva ventana emergió, esta vez sin gráficos, solo texto. Strangeloop-7, sabemos quién eres. Denunciar esto será tu sentencia de muerte. Joel se levantó de la silla como si le hubieran disparado. El sudor le caía por la espalda. Revisó su dirección IP, su VPN, su proxy. Todo parecía intacto. ¿Cómo lo sabían? Apagó la computadora, desconectó el router, sacó la batería del celular. Por primera vez en su vida sintió miedo real. No un susto, no paranoia, miedo. Pero se convenció a sí mismo de que era un truco, una amenaza automatizada, nada más. Hasta que pasaron las semanas y vinieron por él. Era un martes cualquiera. Estaba solo en casa revisando tareas en su laptop cuando escuchó un golpe en la puerta trasera. Luego otro. Cuando miró por la ventana, su corazón casi se detiene. 3 hombres vestidos de negro con máscaras rodeaban su casa. Joel corrió al pasillo, descalzo, sin pensar.
Alcanzó a ver cómo uno de ellos rompía el cristal de la cocina. Pero lo que lo paralizó fue un detalle. El hombre que entró primero tenía tatuado en el cuello el mismo símbolo que el torturador del video. El círculo, la cruz invertida, el triángulo. Era real. Todo era real. Joel no pensó. Actuó por puro instinto. Saltó por la ventana del baño, cayó mal, se torció el tobillo, pero no se detuvo. Corrió descalzo por el callejón trasero de su casa mientras detrás de él escuchaba vidrios rotos, pasos pesados y una voz distorsionada gritar su nombre real. Joel. Eso fue lo que lo destruyó por dentro. No lo habían llamado por su alias, no por Strangeloop 7. Usaron su nombre completo. Sabían exactamente quién era, dónde vivía, con quién vivía, y sobre todo, sabían que estaba solo. Corrió hasta el lote baldío al final de la calle, donde se ocultó tras un montículo de tierra temblando como un niño, con la respiración entrecortada y las manos cubiertas de polvo y sangre por la caída. Durante 20 minutos no escuchó nada, ni pasos, ni autos, ni sirenas, solo el sonido de su corazón golpeando con fuerza en sus oídos. Cuando por fin se atrevió a moverse, gateó hasta una barda, trepó como pudo y terminó en el patio trasero de un vecino que apenas conocía. Nadie en ese barrio tenía cámaras. Nadie salía por curiosidad. La mayoría fingía que todo estaba bien aunque no lo estuviera. Esa noche, Joel no regresó a casa. Durmió en un hostal barato del centro. Pagó en efectivo. Se registró con un nombre falso, y mientras se duchaba con agua fría, temblando y tratando de no llorar, lo entendió. No había sido un simple espectador de un crimen. Había sido marcado, sellado, observado. Al día siguiente, cuando fue a su casa por lo esencial, no encontró ni una sola huella. Todo estaba limpio, demasiado limpio. La computadora había desaparecido, el router también. No había señales de entrada forzada, ni de pelea, ni de invasión. Solo una cosa nueva. Un papel impreso, dejado sobre su cama, una imagen en blanco y negro del tatuaje y una frase: no vuelvas a buscar, no vuelvas a hablar. Pasaron semanas. Joel dejó la escuela. Cambió de número. Evitó usar computadoras. Cada vez que veía a alguien con gorra o lentes oscuros, su cuerpo se tensaba. La paranoia se volvió parte de su rutina, pero la mente de un hacker no se apaga. Y aunque había prometido nunca más acercarse a la Deep Web, la necesidad de entender lo que había visto, de saber si era el único, fue más fuerte. Así que una noche, después de muchas pastillas para la ansiedad, entró a una vieja cabina de internet en un barrio marginal de la ciudad. Pagó por una hora. Pidió que no se registrara el historial. Se conectó. Usó una red cifrada, saltó por proxies en Islandia, Corea y Venezuela. Llegó a un nodo oculto que recordaba haber usado años atrás. Y buscó. Escribió: Palacio de Satán. Al principio, nada. Pero después aparecieron 3 resultados. 1. Una discusión archivada en un foro cerrado, con fecha de hace más de 8 años. 2. Una imagen distorsionada con un enlace inactivo. 3. Un audio. Corto. 17 segundos. Lo descargó. Lo abrió. Era la voz del torturador. Volviste, Joel. Dijimos que no hablaras. El navegador se cerró solo. La pantalla parpadeó. Y en letras rojas apareció una nueva advertencia. Tercera advertencia, ya no habrá cuarta. Joel se levantó bruscamente. Salió corriendo de la cabina. Olvidó su mochila. Vomitó en una alcantarilla. Ya no era miedo. Era terror crudo. Con el tiempo entendió que el Palacio de Satán no era solo un canal de tortura. Era una organización. Un culto digital. Un círculo cerrado que transmitía violencia real para un público exclusivo y pagado. Los participantes no eran actores, las víctimas no eran voluntarias. Y quienes lo financiaban no eran simples usuarios, sino figuras intocables. Tal vez políticos, empresarios, jueces, hackers, policías. Había niveles dentro de ese sistema. El video que Joel vio era solo la superficie. Los archivos Farm 1 y Farm 2 eran puertas distintas a circuitos diferentes de horror. Y se decía que quienes entraban a Farm 2 no solo veían, participaban. Y lo más perturbador era esto. Joel descubrió, mediante búsquedas cruzadas en viejos foros de seguridad, que al menos 4 adolescentes más en diferentes partes del mundo habían reportado cosas similares. Solo uno había hablado en voz alta.
Era un canadiense que publicó una denuncia en Reddit en 2014. Semanas después, desapareció. Su cuenta fue eliminada, su historial borrado, y su nombre real jamás volvió a aparecer. Joel ya no era Joel. Cambió de identidad, de ciudad, de rostro incluso. Vivía con un teléfono quemado. Dormía en hoteles donde se pagaba por noche, no por semana, y cada vez que escuchaba pasos detrás suyo, miraba al suelo buscando tatuajes. Pero una noche, en una estación de tren, ocurrió algo que no esperaba. Un niño, no más de 12 años, le pidió ayuda para cargar su mochila. Joel por instinto accedió, pero al levantar la mochila algo cayó al suelo. Una hoja impresa, con una imagen, el mismo tatuaje, y una nota escrita a mano. Nunca te fuiste, siempre fuiste parte. Joel quedó paralizado. El niño ya no estaba. Miró a su alrededor, tratando de ubicarlo entre la multitud de viajeros que pasaban por el andén, pero no había nadie con su descripción. Nadie que pareciera siquiera haber notado la escena. Solo él, con la mochila en la mano, y la nota en el suelo. La leyó una y otra vez. Nunca te fuiste, siempre fuiste parte. No entendía qué significaba. ¿Acaso lo estaban manipulando? ¿Era una amenaza o una revelación? Dejó caer la mochila y salió del lugar. Caminó sin rumbo por horas. Su mente giraba entre imágenes de aquel video, los símbolos, los hombres vestidos de negro y ese niño con ojos vacíos. Todo era una espiral sin sentido, hasta que llegó a un parque y se sentó en una banca metálica, exhausto. Ahí se quedó dormido. Y cuando despertó, su mundo cambió para siempre. Estaba en una habitación blanca, luz blanca, paredes blancas, sin puertas, sin ventanas, atado. Un zumbido apenas perceptible llenaba el aire. Joel intentó gritar, pero su boca estaba sellada con cinta. Lo único que escuchó fue el clic de una cámara encendiéndose. Frente a él, una lente lo apuntaba directamente, y del techo descendió una pantalla. En ella apareció una transmisión en vivo. Miles de espectadores conectados, nombres con caracteres extraños, y un título proyectado arriba, sesión especial, el traidor. Luego, la figura enmascarada apareció. El mismo traje negro, la misma máscara roja, el mismo tatuaje. «Saluden a Joel», dijo, con voz distorsionada. Nuestro querido visitante curioso. Creyó que podía mirar desde afuera, creyó que podía salir. Pero en el palacio, todos los que miran pertenecen. El chat explotó. Finalmente, el show que esperábamos. Pago doble por ver esto en vivo. Joel forcejeó con todas sus fuerzas, desesperado, jadeando bajo la cinta. Sus piernas temblaban, su mente gritaba. Pero fue inútil. El torturador se acercó, con una cámara de mano. La colocó frente a él, y lo miró directamente. No es castigo, Joel, es destino. Los espectadores son las nuevas víctimas. Los que intentan apagar esto, se convierten en el espectáculo. Y luego, en la pantalla, apareció algo que Joel jamás imaginó, un mosaico. Decenas de pequeñas ventanas en tiempo real. En cada una, un joven diferente, amarrado, como él, con el mismo símbolo tatuado o marcado sobre su piel. Algunos dormidos, otros llorando, otros ya sin vida. Y en la parte inferior, una leyenda parpadeando. Farm 1, ejecutando. Farmo 2, esperando siguiente lote. Joel entendió demasiado tarde que el Palacio de Satán no era un lugar, era un sistema, una maquinaria de horror diseñada para reciclar el morbo de miles y convertirlo en sacrificio. No necesitaban seguidores, solo visitantes, solo un clic. El infierno ya no estaba bajo tierra. Estaba alojado en servidores ocultos, cifrados, descentralizados. Y cada vez que alguien entraba por curiosidad, se alimentaba. La cámara se acercó a sus ojos y el enmascarado susurró: «Bienvenido a casa».